partir de este momento comienza el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 22 de julio del año 2025. Muy bien, una vez lubricadas las cuerdas, vamos a entrar. El título del editorial de hoy es el siguiente: lo que mejor saben hacer es patear el bote hacia adelante. Repito, lo que mejor saben hacer es patear el bote hacia adelante. No saben hacer otra cosa. Es el lenguaje figurado, pero en la realidad, ¿qué significa patear el bote hacia adelante? El problema, dejárselo al que viene. Me voy a lo superfluo y el problema hay que se complique. Yo ya no estaré al frente. Eso es esencialmente patear el bote. Muy bien. Aquí tenemos que ser claros. Yo recuerdo un caso que se los he comentado y porque viene a cuento, lo repito. No es un cuento, eso sucedió realmente. En el año 2015, Coparmex celebró en el hotel, si no me equivoco, si la memoria no me falla, en el Four Seasons, en la sala principal, un encuentro con los consejeros regionales, como se diga, de Coparmex. Y aquello entre gorrones, colados, yo me encontraba entre estos. El que fue el encargado del discurso, de la presencia de un funcionario relevante, fue el doctor Luis Videgaray Caso. Muy bien. Se aventó un speech acorde con los tiempos de ese sexenio. Ya para ese entonces ya le había entrado el aire al doctor Videgaray, que él podría ser candidato a la presidencia de la República. Recuerden ustedes que en política el aire no molesta y no cuesta. Entonces las preguntas y acá, y por favor las pasen y aquí las vamos a seleccionar y se las damos al señor secretario. Muy bien. Le entregan un bonche de preguntas, las señoritas edecarnes, diría alguien, ¿verdad? Entonces le empezó a dar algo y le pasa una donde menciona el preguntador, dice, señor secretario, dice, algunas personas califican el problema de las pensiones, así en términos generales, cuando en realidad hay que precisar que son los sistemas públicos de pensiones. Los sistemas públicos de pensiones. Esto es una bomba de tiempo. Fulanito Pedro Gutiérrez pregunta esto y dice esto efectivamente. El problema de las pensiones es una bomba de tiempo, la cual no va a estallar en este gobierno y tampoco en el siguiente, sino hasta el otro. ¿Qué significa eso? Que ni en el sexenio de Peña, ni en el del bulto, sino hasta el siguiente, y le tocó la rifa del tigre a la anticientífica. Eso fue patear el bote, pero muy lejos, porque normalmente se patea el bote pues para el siguiente año o para el siguiente gobierno. Aquí se fue 2 gobiernos para adelante, pero efectivamente conocedor, porque además el doctor Videgaray es un economista brillante, un hombre con una gran inteligencia, pues tenía a la mano en su trabajo diario datos y que podrían extraerse conclusiones en torno al agravamiento del problema de las pensiones de los sistemas públicos. Entonces pudo afirmar con pleno conocimiento de causa y los años le han dado la razón. Muy bien. Patearon el bote, pero ya estamos aquí donde el bote cayó. Ahorita ya no hay chance de patearlo ya. Aquí ya nos fregamos. Muy bien. ¿Y por qué digo nos fregamos? Porque este problema afecta a todos. Muy bien. Este gobierno, el anterior y el actual, estos gobiernos, perdón, el anterior y el actual, se caracterizan ya por ser los grandes pateadores. Fácilmente podrían ser contratados en alguno de los equipos
de fútbol americano de la NFL. Patean, pues habrá que ver cómo patean el balón, esa cosa ahí medio ahuevada, como quieran ustedes, ¿verdad? Pero de que patean las cosas hacia adelante. Hay varios temas donde se evidencia esto. Petróleos Mexicanos es el caso emblemático de esto. La Secretaría de Hacienda hoy, martes 22 de julio, anunció lo siguiente. La Secretaría de Hacienda anuncia acción emprendida para fortalecer la posición financiera de Petróleos Mexicanos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parte de la estrategia integral para fortalecer la posición financiera de Petróleos Mexicanos, entre paréntesis Pemex, informa que se llevará a cabo una operación orientada a fortalecer la posición de liquidez de la empresa y atender sus obligaciones de corto plazo. La operación consiste en la emisión de instrumentos financieros denominados notas precapitalizadas, los cuales permitirán a la empresa contar con recursos oportunos para atender sus necesidades operativas y financieras dentro de los objetivos del balance. Esta operación no constituye una garantía a Petróleos Mexicanos. Sí, Chuy. La operación forma parte de una estrategia financiera integral de Pemex. Falso totalmente. Si fuere una estrategia integral de Pemex, debería plantearse cuestiones relacionadas con el exceso de personal, con la corrupción interna, con la falta de una tecnología actualizada, moderna, la falta de controles para evitar el robo de combustible, etcétera, etcétera. Aquí solamente dice, a ver, con estas que dice documentos, notas precapitalizadas, queremos que encuentre dinero para ver si puede pagar sus compromisos que este año vencen. Quiere decir que ya ni el gobierno federal tiene recursos para inyectarle a Pemex. No más que hay una cuestión que no se menciona aquí de manera clara, que el responsable de esos documentos o de esa situación es el gobierno federal. Pero luego dicen, la operación forma parte de una estrategia financiera integral de Pemex, cuyos objetivos son la mejora de su liquidez, la optimización del perfil de vencimientos. Eso es lo que les interesa. Resolver en el cortísimo plazo lo que se va a vencer de aquí a diciembre. Esa es su brillante estrategia. La reducción de pasivos y costo financiero. Los pasivos no se van a reducir. No se van a reducir en un solo dólar. Se van a reducir una vez que los paguen, pero resulta que están pidiendo dinero en estas notas precapitalizadas, se está pidiendo dinero para pagar lo que vence, van a decir en agosto, septiembre, octubre o lo que sea de este año. Entonces, pago esto que se vence, pero lo pago con algo que obtuve por acá de financiamiento. Entonces, dice, pasivos y costo financiero. Hoy, las tasas de interés que se le aplican a Pemex en toda operación financiera, llámese como se llame, es una tasa mayor a la que contrataron con toda seguridad esos documentos. Porque si fueran realmente honrados intelectualmente, pondrían, se van a pagar estos y estos y estos que fueron contratados tal fecha a tal tasa de interés. Nada dicen de eso. Todo ello con el propósito de contribuir a la seguridad energética y al desarrollo económico del país. Por favor, ahora sí, no succionen, señores. Esto que representa una cosa mínima de los 105, 106 mil millones de dólares que adeuda Petróleos Mexicanos y que se vencen, creo que en este año 18 mil millones, y me dicen que esta gota de agua en este océano de deuda va a contribuir a la seguridad energética. Señores, no mientan, por favor.
Es decir, sí hay todavía muchos mexicanos que babean ante ustedes, pero hay otros que ya se están dando cuenta de su hipocresía y de sus mentiras. La Secretaría, es decir, Hacienda, se compromete a mantener una comunicación permanente a través de este canal exclusivo de información. No, claro. Garantizando transparencia y certidumbre en la implementación de cada una de estas medidas. Cuando dice a través de este canal exclusivo, quiere decir que Petróleos Mexicanos debe callar en torno a esta operación. Simple y sencillamente. Con esta acción, el gobierno de México reafirma su compromiso con el manejo prudente de las finanzas públicas y con el fortalecimiento de las empresas públicas del Estado como motores del desarrollo nacional. Esta operación se lleva a cabo conforme a la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de Ingresos de la Federación, dentro de los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2025, así como de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos. He dicho. Señores, ¿ustedes piensan que esta medida burocrática de obtener una lana mediante estos documentos, estas notas precapitalizadas, es un documento que ampara recibir X cantidad de dinero? Entonces, con esta cantidad para cumplir y esto, la seguridad energética, esto no es cierto. Es una soberana mentira. ¿Por qué? Pemex cada día que pasa exhibe su inviabilidad económica, financiera, tecnológica y laboral. Así de sencillo. Es imposible ocultar ya eso. En Petróleos Mexicanos ahorita no funcionan ni los elevadores, señores. No funcionan los torniquetes donde van entrando los trabajadores. Es una tragedia, es un abandono. No le han pagado a los proveedores. Han causado un daño tremendo a toda una región, Campeche, Tabasco, etcétera, por los adeudos a los proveedores. Y vienen a salir con esto. Dice uno, ¿qué les cuesta decir la verdad? Miren, ahorita hay mexicanos que desde lo más profundo de su ignorancia económico-financiera festinan, ya ven, y que Milei lo que le está pasando a Argentina. Entonces le pregunto yo a mi proveedor de prensa escrita, el Chairo don Alejandro, le digo, mire, es que La Jornada es el único periódico que dice esto y dice el otro. Tenga cuidado porque leer ese panfleto, esa porquería, ese pasquín, duele la cabeza, pero ese es su problema. Le digo, como usted no entiende de economía y de finanzas públicas, y mucho menos de la situación interna de Argentina, festina esta tontería, ¿ya? Póngase a estudiar y luego ya que estudie platicamos. Me doy la vuelta y me voy y lo dejo con el coraje entripado. Es mi venganza político-ideológica a un chairo con el cual tengo ya una relación de cierta amistad. ¿Qué pasa con Argentina? Argentina estuvo viviendo durante decenios de mentiras, de ilusión monetaria, de préstamos, de deuda, que crecía y crecía mientras los presidentes en funciones se enriquecían a niveles de jeques. El mejor ejemplo es la pareja de los Kirchner, tanto Néstor y la señora Cristina Fernández. No robaron más porque se cansaron de robar, no porque no tuvieran el impulso de seguir robando. Argentina está dando muestras de que se pueden hacer las cosas. Es evidente que a los argentinos no les gusta lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque vivir casi de oquis, de mentiras, con una situación irreal totalmente frente a la estructura económica que tenían, pues evidentemente no van a aprobar la tarea o los resultados de Milei. Y hay personas que a las encuestas las hacen
mecanismos de verdad axiomática. Desaprueba 56% gestión de Milei según encuesta. Y yo les diría a este 56% y a los mexicanos que festinan ese titular de la edición electrónica de Reforma, que aun cuando el 100% se opusieran a esas medidas, el gobierno de Javier Milei las iba a seguir tomando. ¿Por qué? Porque una de las características de un buen gobierno es hacer lo que se debe hacer, no lo que la masa amorfa, ignorante y sinvergüenza, y agregaría algo, y huevona, no quiere que el gobierno haga. ¿Por qué? Porque para empezar va a tener que ponerse a trabajar, simple y sencillamente. Entonces, se me hace poquito que el 56% no apruebe lo que hace Milei, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Recuerdan ustedes lo primero que dijo Milei cuando llegó? Che, se acabó la plata. Punto. Se acabó el dinero. Ya llegamos al tope. Cuando un presidente llegue al 1 de diciembre que corresponda del nuevo encargo, y él se atreva a decir en el Congreso de la Unión en su mensaje: mexicanos, se nos acabó el dinero. En ese momento el país empezará a corregir sus problemas estructurales. Mexicanos, se acabó el dinero. Sin embargo, pues va a tardar mucho para que llegue eso, pero lo que no tengo duda es que va a llegar el momento en que alguien tendrá que decirle a 25, 30 millones de holgazanes por razones de índole diversa: se acabó el dinero, señores. Así de sencillo. ¿Qué hace este gobierno? No se atreve a decirlo. Y piensa, si es que piensa, más bien cree en el sentido casi religioso de este verbo, que el recurso va a manar del subsuelo. Millones y millones de dólares, de euros, de pesos, etcétera, etcétera, y van a poder seguir manteniendo una situación inviable en materia de pensiones, sean las de las cuentas individuales, pero no porque el sistema esté mal, sino porque nunca se han atrevido a decirle al trabajador: tú con el 1.125 que aportas no tienes prácticamente derecho a obtener algo, es nada eso, tienes que aportar también tú para construir tu pensión. Y en el caso de la pensión a adultos mayores, que no es pensión, ya lo hemos dicho, todos los días, de acuerdo a datos del CONAPO, llegan a los 65 años, no recuerdo si 350,000 mexicanos o 150,000, una cosa así. De tal manera que cada día se van incorporando más y más mexicanos con derecho a la pensión de adultos mayores. Algún día les he mostrado las gráficas, las pirámides demográficas, y ahí claramente está esa expansión en el medio entre los niños y los viejitos, los adultos mayores, que somos nosotros, y esa burbuja, esa anchura, vamos a decir, de esa parte, va subiendo. Y los que ahorita tienen 50 años, pues esos o 55 van a tener luego, van a subir a 60, 65, y en 8 o 10 años va a ser una locura porque no habrá recursos. ¿Se atreverá el gobierno de ese entonces a decir: mexicanos, se acabó el dinero? Si no lo hace, eso va a llevar al país a una crisis todavía más profunda, porque efectivamente el dinero se acabó. ¿Cómo se acabó? Bueno, pues pregúntenle a Morena qué pasó con esos billones de pesos tirados en el Tren Maya, en Dos Bocas,
en el AIFA, en las cuestiones electorales, en los robos que hicieron los hijos de López Obrador y quizá pues algún otro familiar muy cercano, ¿verdad? Para que precisamos, ¿verdad? De tal manera, pues, que dinero hubo. El problema es que se usó pésimamente. Vean ustedes lo que pasa hoy con la educación, vean ustedes cómo la infraestructura está tirada en el país. Vayan en carretera de aquí a Querétaro, nada más, no tienen que ir más lejos. Entonces dice uno, uy, ¿dónde está el dinero? Dilapidaron una fortuna inconcebible. Eso es lo que hizo López Obrador y es lo que continúa haciendo la anticientífica. Pero hay aquí en esta situación elementos que no permiten a corto plazo ver un panorama positivo. Hay un rechazo al sector privado y a los empresarios, no nomás a las empresas, sino al sector privado, consciente, sistemático, permanente. Los duros de Morena y los blandos, todos no pueden ver al sector privado. ¿Por qué? Porque hablar de empresa, hablar de sector privado, es hablar de eficiencia en el uso de los recursos, es hablar de si hay errores, la empresa cierra. Pero esta gente no puede permitir que esos vocablos se incorporen al habla común. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de que Pemex está quebrado? Bueno, simplemente veamos sus estados financieros. Está en quiebra, esa empresa no tiene salvación. CFE igual. La situación financiera del Seguro Social. El Infonavit es otra cosa que dice uno, ¿qué sentido tiene cuando desde 1972-73 estamos o construyendo vivienda o financiando vivienda y resulta que todavía tenemos un problemón con la vivienda después de 50 años? ¿Qué carajos hicieron? Robar. Simple y sencillamente. ¿Y qué quieren hacer ahorita con ese proyecto que va a ser un rotundo fracaso? Robar también. Y tienen ahí a un profesional en la materia, Octavio Romero Oropesa, que algo sabe de robar recursos del erario, desde el gobierno del Distrito Federal a Petróleos Mexicanos y ahora al Infonavit. Entonces, dice uno, pues lo único que saben hacer es patear el bote. Hay ingenuos ahorita que piensan que estos van a construir en el sexenio 1,000,000 de viviendas o 500,000 viviendas. ¿Con qué dinero? ¿Cómo? ¿Con qué estructura? Ya entramos al segundo semestre del año y no se ven los terrenos despalmados, los cimientos, nada. Porque no hay dinero. No hay dinero. Y luego el otro jovencito, el fifí, de apellido francés, 3,000 kilómetros de ferrocarriles y que por acá, a Laredo y eso. No tienen dinero, es puro cuento, es puro verbo, pues. Y así están en otra parte, cualquier parte. Y los ejemplos serían educación y salud, que es algo casi criminal. En educación, porque no estamos formando el capital humano que requiere ya la economía. Y en salud, los mexicanos están muriendo innecesariamente, sobre todo los viejos que no tienen acceso por derecho a los servicios de salud. Si tenemos que de la población económicamente activa, solamente 22 millones tienen un puesto en la economía formal y los otros 33, 34 están en la informalidad, pues esos señores cuando lleguen a los 60, 65, 70 años achacosos, va a ser un problema. Y no hay recursos para atenderlos. Todo eso los lleva a patear el bote, a mentir como este documento chapucero de Petróleos Mexicanos. Es un cuento, es infantil eso. ¿Y por qué en el mercado financiero se acepta esta operación? Porque saben que el que está detrás de todo esto es el gobierno federal y el gobierno federal no va a dejar quebrar a Pemex, pues. Eso lo saben los inversionistas.
Ahora bien, el rechazo al sector privado es quizá la visión más dañina que pudo tener este par de gobiernos. Pero bueno, pues ellos son. Pero miren, ¿cuánto tiempo piensan ustedes que será posible mantener esta ficción, esta estupidez? Ellos, Morena y los suyos, empezando desde la anticientífica hasta el último babiante seguidor, piensan que por siempre, que les van a estar dando los 6,200, los 8,000 y que los esto y que el otro. Ténganle. Ya se acabó el dinero, señores. Ya se acabó. Estos ya están forrados hasta el extremo, les vale. Agarran sus cosas, ahí les dejo mi declaración última, yo no tengo bienes, no tengo nada, y ahí se ven. Me voy a Madrid, a Barcelona o a Houston, Miami, etcétera. Miami, diría Raúl Velasco. Y ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar, diría Antonio López de Santana, gallero profesional. Y no era de Chiconcuac, no era de Chiconcuac. En esas condiciones, señores, les quiero dar un ejemplo que pinta de cuerpo entero a una buena parte de la clase política. De repente aparece una carta donde el diputado Ricardo Monreal anuncia urbi et orbi a todos los morenistas que lamenta no poder asistir a la reunión de anteayer domingo, un consejo de no sé qué cuántas cosas acá, por un compromiso familiar previamente adquirido. Lamenta, pero como es institucional, apoya todo lo que decidan. Todas las babosadas que ustedes ahí, yo las apoyo y las apruebo. Pero por lo pronto, ahí se ven. No, dice uno, pues este tiene un compromiso por allá en Fresnillo o en Sombrerete, allá una barbacoa de hoyo, alguna cosa así. No, el señor, estamos en la madre patria. Esa que se negó a ofrecernos una disculpa. Ahí andamos en un hotelito de esos baratones, Villa Magna, ¿no? Pero anda de incógnito, lente oscuro, ¿no? Para que no lo reconozcan. Cínico. Pero luego dice él, bueno, es que este es un trabajo que agota, que cansa, que lo pone a uno en una tensión constante y uno necesita, pues, recuperarse. Y bueno, pues, si nos vamos a recuperar, iremos a Madrid, porque en ese Villamagna hacen unos coctelitos que vuelve a la vida. Digo, qué cinismo. Pero resulta que en verdad fue invitado por este nuevo ejemplar del neogangsterismo sindical, su cuatacho Pedro Aces. Entonces, los héroes se fatigan en el Congreso, es un trabajo, al rato veremos quizá a Gerardo Fernández Noroña recorrer, pues no sé, algunos pues que estoy pensando allá en la Toscana, allá en alguna cosa así, donde hay tranquilidad, paz, podrá Gerardo Fernández Noroña recuperar las fuerzas porque esta tarea desgasta, dijo, ¿no? Y como un prohombre, un héroe como es Fernández Noroña, se nos puede ir por tanto cansancio. Porque si lo mandamos a Nueva York, pues es el ajetreo del tránsito y claxon. No, no, no. Hay que mandarlo mejor a un lugar tranquilo, no sé, alguna ciudad italiana, acá de esas pequeñas, o algo en España también, ¿verdad? Para hacerle compañía a don Pedro Aces y a Ricardo Monreal. Algo quizá allá en Portugal también, allá en Porto, degustando algunos oportos de 25, 30 años, digo, cosas sencillas para recuperar las fuerzas y el ánimo y regresar listos para servirle a la patria a partir del 1 de septiembre. Lo merece. ¿Qué les quiero decir con esto?
El cinismo del cual hacen gala estos de Morena no tiene parangón en la historia reciente del país. Como dice Gilgamesh en Milenio, se han servido con el cucharón del pozole. Cínicos, ratas, sinvergüenzas y lejos de mostrar el menor signo de arrepentimiento y trabajar por el país, no, porque se saben, como dijéramos, se saben inimputables. Nadie les va a hacer nada. Tienen el control total. Esa es la desgracia que ha traído a nuestro país la 4T y ahora el segundo piso de la 4T. Pero hay un elemento que los distingue frente a los gobiernos anteriores de otros colores, de los dos del PAN y los gobiernos del PRI: su incapacidad para la gobernación. La anticientífica es un espectáculo escuchar sus tonterías. Su exhibición de ignorancia no tiene comparación en gobierno alguno en los últimos 50 o 60 años. Pero como decían científica, y yo diciendo es una falsedad, es una mentira, es un engaño eso, me inventaron la madre y todo. Ahí está en su científica, ahí está. Pero bueno, pues esto sucede hasta en los mejores gobiernos, diría el clásico, pero no hay que abusar, señores. A partir de estos días, más claramente se ha visto lo que canta aquel tango, cuesta abajo en su rodada. Ya empiezan a sentir los rigores del desgaste, los efectos de una corrupción desbocada, y la gente poco a poco empieza a perderles la confianza. Y cuesta abajo en su rodada, pues pueden tardar este gobierno, el otro quizá, pero de lo que no hay duda es que el principio del fin de Morena y sus gobiernos está empezando a desintegrarse. Los pleitos entre ellos ya son épicos. Acuérdese usted de mí. En este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 22 de julio del año 2025. Gracias.